Pues vamos hoy entonces a compartir esas 4 preguntas, pues preguntas, respuestas. ¿Cómo Dios habló cara a cara con Moisés? La siguiente pregunta es, ¿qué significa señorear respecto a la relación del hombre con la mujer? Porque recuerde que Dios le habla a Eva y le dice que el marido va a señorear. Entonces, ¿qué significa ese señorear? La tercera pregunta es, ¿nos acercan a Dios todas las religiones? Es una buena pregunta, me parece espectacular. Y la cuarta pregunta ¿es la Biblia copia de otros libros? Me gusta que me hagan este tipo de preguntas porque es que a veces sucede que nosotros como creyentes no tenemos respuestas amplias, tenemos respuestas evangélicas y no tenemos por qué hacerlo, ¿cierto? Necesitamos tener argumentos socioculturales para ese tipo de preguntas. Por eso es que pasa que muchos creyentes, creados en el evangelio, cuando llegan a una universidad, los voltean porque toda la vida les han dicho, mire, tiene que aceptar la Biblia así, porque es que así fue que nos enseñaron. No, sí, así les enseñaron, pero compruebe que la Biblia no es solo un libro religioso, sino es un libro histórico, es un libro social, es un libro poético, es un libro que contiene información que es verídica, no solo inspirada por Dios, que está bien, sino es verídica también socialmente, o sea que científicamente también puede verificarse. Entonces no tragamos entero cosas. Por eso me parece chéverísimo que me hagan ese tipo de preguntas, porque nos va a hacer cuestionarnos, porque creo que a veces hay creyentes como nosotros que un día nos cuestionamos, bueno, sí, yo creo en la Biblia, pero ¿y de dónde salió la Biblia y por qué? Ahora, nosotros ya hemos estudiado de dónde surgió, cómo se recopiló, etcétera, pero hoy vamos a ver un poquito más amplio ese asunto, porque hay argumentos que a veces los ateos, por ejemplo, utilizan para tratar de rebatir el evangelio. Y uno dice, bueno, ¿y qué respondo ahí? Si le respondo con un versículo bíblico no le sirve porque él no cree en la Biblia. Entonces, ¿con qué tengo que responderle? Con lo mismo que él me está argumentando. Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito sobre esa parte, que me parece que es importante que lo hagamos, porque no me gusta que los creyentes traguen entero, porque es que ese es uno de los grandes libros. La pregunta es, ¿cómo Dios habló cara a cara con Moisés? Quiero que, sin hablar, levanten la mano, ¿quién cree que Moisés vio el rostro de Dios? Listo. ¿Quién cree que Moisés no vio el rostro de Dios? Listo. La pregunta es, ¿cómo Dios habló cara a cara con Moisés? Hay un escritor que me gusta mucho, que sacó esa serie de Mi experiencia con Dios, Henry T. Blackaby, y él dice la siguiente frase: si haces la pregunta incorrecta, recibirás la respuesta incorrecta. Entonces es importante plantear la pregunta. Hernando plantea la pregunta bien planteada. Pero me llama la atención, y por qué hago esa acotación aquí con este escritor, y es que a veces los creyentes preguntan mal esta pregunta en específico. La mayoría dicen, ¿cómo hizo Moisés para ver el rostro de Dios y no morir? ¿Cierto? Por ejemplo, esa sería una pregunta, porque Dios había dicho, no puedes ver mi rostro, ¿cierto? Otros podrían decir, ¿cómo hizo Moisés para ver a Dios? ¿O qué fue lo que Moisés realmente vio de Dios? ¿Vio el rostro de Dios o fue solo su espalda? Precisamente esas son las preguntas incorrectas. Entonces la pregunta que planteó Hernando es correcta. ¿Cómo Dios habló cara a cara con Moisés? No dice cómo Moisés habló cara a cara con Dios. Entonces vamos a sacar un mito de la iglesia, porque mucha gente cree que Moisés vio a Dios cara a cara, y eso no es correcto. Entonces vamos a leer los textos que tienen que ver. Dice Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Entonces aquí pareciera decir que Moisés vio el rostro de Dios. Pareciera. Listo, siguiente texto. Deuteronomio 34:10. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Entonces aquí también pareciera que Moisés vio el rostro, la cara de Dios. Éxodo 33, 20 al 23. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas,
mas no se verá mi rostro. Mire que en uno parece que Moisés hubiera visto el rostro de Dios, pero aquí nos dice que no le mostró Dios a nadie nunca su rostro. Perfecto. Entonces no fue que se vieron cara a cara. Para arrancar la explicación, entonces es de aclarar que ni Éxodo 33:11 ni Deuteronomio 34:10 dicen que Moisés vio a Dios cara a cara. Si leemos de nuevo, Éxodo 33:11 dice, y hablaba. Habla de oír, hablar cara a cara. Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Quién conoció a quién? Entonces aquí nos está hablando no que Moisés conoció el rostro de Dios, aquí nos dice que Dios conoció a Moisés. Ya que hay algo que es clave, porque uno dice, ay, pero Dios no conocía a todo el mundo. Ese es un buen punto, ¿cierto? En ambos textos, Dios es el sujeto en la oración, no Moisés. Entonces se expresa lo que Dios hizo, no lo que Moisés hizo. Porque tristemente con esto mucha gente ha dicho, tengo que ver el rostro de Dios, tengo que buscar la cara de Dios. No, cuando habla de ver el rostro de Dios se implica en la Biblia encontrar el favor de Dios, la ayuda de Dios. En ninguno de los textos encontramos la palabra ver. Entonces la frase habló a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, se utiliza más bien para resaltar confianza, intimidad y conocimiento personal. Quiere decir que Dios tuvo confianza con Moisés para expresarle cosas. Entonces como cuando tú por teléfono, por ejemplo, hablas con alguien que es muy íntimo, muy personal, y tú le puedes expresar cosas de manera abierta, sincera, porque lo conoces, porque tienes una intimidad. Entonces a eso se refiere a ese cara a cara. El rostro de Dios sí se refiere al rostro de Dios. Entonces Moisés no pudo ver el rostro de Dios, pero sí pudo ver algo de la intimidad de Dios. Quiere decir, Dios se sintió libre con Moisés para expresarle cosas. Entonces no implica una posición o experiencia física. Entonces no quiere decir que Moisés físicamente vio a Dios. Dios sí vio, obviamente físicamente a Moisés, por obvias razones, pero Dios también vio algo en Moisés. Ahí ese cara a cara que no encontró ningún otro. Eso es lo que vamos a aplicar, qué significa, porque listo, nosotros decimos que oímos la voz de Dios, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entre oír la voz de Dios y cuál es la diferencia en que Dios me hable cara a cara? Ahí hay una diferencia. ¿De dónde surge esa diferencia? Vamos a leerlo. Deuteronomio 34, 11 al 12. Porque queda como un reto para nosotros. En ese sentido, sí. Voy a leerlo. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová. Ahora, paren ahí. Ese conocido, ustedes ya saben qué significa, ¿cierto? Entonces, ese conocido surge de Génesis, cuando dice, y conoció a Adán a su mujer. Quiere decir, tuvo una relación de intimidad. Entonces, ¿quién tuvo una relación de intimidad con quién? Dios con Moisés. Quiere decir, Dios pudo integrarse con Moisés porque encontró algo, encontró alguna apertura en algo. ¿Cuál es esa apertura? Dice, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer. ¿Qué es lo que hace que Dios pueda conocernos cara a cara? Nuestra obediencia. Moisés, si Dios le decía, párese cabeza, Moisés se paraba cabeza, siéntese, se sentaba, párese, se paraba, levante los brazos, levantaba los brazos, vaya a hacer tal cosa, iba y hacía tal cosa. Quiere decir, es como cuando un papá conoce las habilidades de su hijo. El papá dice, yo conozco a mi hijo, yo sé que él es capaz de meter ese gol, por ejemplo, allá está en un partido. ¿Por qué? Porque como se ha relacionado, tiene una intimidad. Entonces, Dios sabía que todo lo que le mandara a Moisés lo iba a hacer. Entonces, es esa obediencia, es eso que Dios quiere conocer en nosotros. Eso es lo que hace que Dios sienta intimidad con nosotros, que se sienta como en confianza de antes de pedirnos más cosas. Como cuando, aquí como ya tenemos cierta relación, ¿cierto? Que ayer estaba yo, dije, voy a llamar a la esposa de Hernando a que me invite a almorzar. Porque como ya hay confianza, pues yo sé que puedo llamar y abusivamente pedir almuerzo. Porque tenemos una amistad de años. Hay esa confianza. Es como si Dios se sintiera en libertad con Moisés
bueno, y tráigame un tintico, ¿cierto? Si Dios hubiera querido pedir un tinto, pídame un tinto y Moisés va y le consigue un tinto a Dios donde sea. Ese es el conocer cara a cara. Mire que no nos quedamos solamente oyendo la voz de Dios. Mire que el pueblo de Israel oyó la voz de Dios. Moisés la obedeció. Y eso hizo la diferencia. Y aquí hay otro punto que tiene que ver con ese conocer como una experiencia a Dios. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Quién hizo esos hechos grandiosos, terribles y esas cosas poderosas? Y Moisés, ¿por qué pudo hacer eso? ¿Sabe qué significa? Que Dios se sintió en libertad de entregarle las llaves a Moisés y dijo, si quiere entrar a mi casa y renovarla, renuévela. Si quiere usar los pocillos, la loza, la cama, úsela. Quiere decir que Moisés también, Dios pudo confiar en él su gloria, confiar en él su presencia, confiar en él su poder, confiar en él su autoridad. Por eso aún, a pesar de que Moisés, por ejemplo, no obedeció a Dios cuando golpeó la peña 2 veces, salió agua. Incluso hasta lo respaldó cuando hizo mal, porque había tal intimidad. Eso sí, después le dijo, bueno, pero ¿y qué pasó, cierto? ¿Y usted por qué me rompió el pocillo? Sí, listo, le dejé las llaves de mi casa, pero ¿por qué me rompió el pocillo? Es claro el punto ahora sí. Me gustó la pregunta porque creo yo que nos lleva a nosotros como iglesia a pensar en qué tanta intimidad tenemos con Dios. Cambio la pregunta, ¿qué tanta intimidad tiene Dios conmigo? Entonces, ¿qué tanta confianza? Que una cosa es que yo diga que confío en Dios y otra cosa es que Dios diga que confía en mí. ¿Qué tan confiable soy para Dios? Acerca de cómo Dios habló cara a cara con Moisés, podemos entender que lo hizo audiblemente en visiones por señales en su corazón. Allá en Hechos 7:23 dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón. O sea que Dios también a veces nos mueve con que me vino al corazón a hacer tal cosa y la hice y Dios estuvo ahí. ¿Cómo habla Dios en general? Eso ya lo hemos leído, Hebreos 1:1-2, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que Dios no se vara para hablar con nosotros. Lo que sí lo limita a Él es nuestra disposición. Entonces Dios habla todo el tiempo, pero nuestra disposición de obedecer es lo que lo limita realmente a Él. Moisés fue uno obediente sin límites. Después de que Moisés empezó a ver a Dios, porque en su primer encuentro no fue obediente, no quería, no le interesaba, ¿cierto? Pero desde niño él anhelaba ser el libertador, ser el salvador de su pueblo, y eso lo leímos también, ya lo hemos estudiado. Segunda pregunta, por Yaira Suárez. Nos han enseñado que cuando Dios le dice a Eva que su marido se enseñorearía de ella, quiere decir cubrir y cuidar. ¿En qué idioma dice eso? Para responder a esta pregunta, entonces vamos primero al texto. Entonces alguien que me busque Génesis 3:16. El hombre peca y Dios le habla a Eva. Mire que no le está hablando a Adán, no le está diciendo a Adán, enseñoreate de ella. No, le está diciendo a ella, él se enseñoreará de ti. Es como si le estuviera diciendo a ella, tú decides, tú permites que él se enseñoree o no. Quiere decir que le está pidiendo a ella sujeción. La palabra que se utiliza aquí pertenece al hebreo, obviamente, estamos en el Antiguo Testamento. Recuerden que el griego entra en el Nuevo Testamento. Entonces en hebreo se escribe kurieu, así como suena. Significa ser señor sobre, tener dominio sobre, y también se utiliza kata kurieu. Ustedes ya saben que kata es un intensivo, como cuando yo digo grande, grandote. Puede ser una exageración, como puede ser simplemente agrandar algo, ¿cierto? Para darle un predominio a algo. Y significa ejercer o conseguir dominio sobre. Pero hay algo curioso con esta palabra, y es que tiene un sentido tanto positivo como negativo. De la misma manera tiene una aplicación tanto positiva como negativa. Escuchen bien esa parte. Aplicación. Por ejemplo, en la Biblia encontramos, dice, no te enseñorearás de él con rigor. Hablando de los esclavos, por ejemplo. Estaba mandando enseñorearse, pero no lo haga, exacto, con ciertos
límites. Entonces, en eso tenemos que tener claro el punto señorear. Entonces, señorear tiene límites. Por ejemplo, en su aplicación negativa encontramos el mal gobierno, la manipulación y la influencia demoníaca. Quiere decir, Satanás sí aprovecha, manipula, condena, amarra. Entonces, él para que el chino se porte bien, entonces le pone la cadena y se la amarra a la cama. Eso ya es grave, ¿cierto? Ya no está señoreando, está delinquiendo. Y en su aplicación positiva, por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos el trabajo de los ancianos u obispos. Recuerden que dice que obedezcamos a nuestros pastores porque ellos tienen cuidado de nosotros. Mire que obedecemos por causa del señorío. Quiere decir, ellos tienen un gobierno, porque la Biblia habla de obispos, ancianos, pastores, tienen un gobierno. Ellos señorean, pero dice que ellos no solo señorean, sino que ¿qué? Porque tienen cuidado de vosotros. Ahí ya empezamos a entender que el señorear no es solo el ejercicio de gobernar, de ponerme por encima, sino que estoy por encima con un propósito. El esposo está por encima de su esposa en el sentido de señorear con un propósito. ¿Cuál sería ese propósito? Proteger, cuidar, etcétera. Y aquí entonces aparece algo importante. Por causa de la definición que es neutra en sí misma, la palabra señorear debe interpretarse a partir del contexto en que se use. Entonces, para el caso de Adán y Eva debemos observar cuál fue el problema que llevó a Dios a esta expresión, a tener que decirle a Eva, él se enseñoreará de ti. Primero, Adán era directamente responsable de la creación desde su inicio, y eso incluía cuidar a su pareja, porque fue el primer hombre y fue el primero que se le dio una responsabilidad. Que si su esposa empezó a hablar con la serpiente y la serpiente empezó a meterle ideas en la cabeza a su esposa, él debió haberla defendido, echado a la serpiente o haberle dicho a su esposa pilas que le están metiendo cosas en la cabeza, aconsejarla, cuidarla, protegerla. Ahí surge el concepto de señorear. Porque Eva, al ser hecha diferente en su esencia y carácter, estaba más vulnerable al engaño. Eso ya lo hemos leído, ¿cierto? Primera de Timoteo 2:14. Y aquí va a surgir algo que es tremendo. Eva estaba engañada, pero Adán no fue engañado. Entonces Adán era consciente. ¿Y no pasa hoy igual en los hogares, en las casas? Un caso personal, hace 2 meses alguien llama a mi esposa y mejor dicho le metió por las narices, estoy necesitando una plata, no sé cuántas, y convenció a mi esposa. Ella vio fácil que mi marido tenía ahí plata, y como yo no le contestaba, estaba yo en una reunión de pastores, pues venga, le presto. Y no volvió a aparecer, estaba más vulnerable. Cuando ella me llamó a decirme, es que fulana de tal necesita una plata, ella no me dijo, ya se la presté, me dijo, necesita una plata. Yo le dije, no, tenía esos recursos para otra cosa. ¿Cuál es el punto? Que ella se dio cuenta de algo. Tiene la tendencia a que, como es más emocional, más fácil la engañan. Ahora, Adán actuó descuidadamente al obedecer la voz de su mujer. Entonces, recuerden que estamos pensando en la palabra señorear. Pero el trabajo de Adán no era solo señorear a su esposa. Primero tenía que señorearse a sí mismo. ¿Cuál fue el problema de Adán? ¿Por qué no señoreó sobre su esposa? Porque no se estaba señoreando de sí mismo. Vamos a leerlo, Génesis 3:17. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Quién obedeció a quién? ¿Cuál fue el problema entonces? ¿Y quién le había dado mandamiento a Adán? Dios dice, te mandé diciendo. ¿Quién le había mandado? Entonces, ¿él a quién tenía que obedecer primero? A Dios. Entonces, él debía dejarse señorear por Dios para poder señorear sobre su esposa. ¿Qué hizo aquí? Cambió los papeles. Que ella se encargue y yo. Quiere decir, se descuidó a sí mismo, descuidó su relación con Dios y eso hizo que no señoreara de una manera correcta. Ese es el punto. Yo desprotejo a mi familia cuando no protejo mi relación con Dios. Desprotejo a mi familia cuando yo a mí mismo no me cuido. Entonces cuando yo me descuido a mí mismo, empiezo a descuidar a los demás. Ahora, en el Nuevo Testamento se explica la forma de señorear, cómo cuidar y proteger. Efesios 5:28 al 31. Dice, asimismo,
También los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Cristo. ¿Y qué hace Él? ¿Cómo nos señorea a nosotros? Nos cuida y nos sustenta. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Entonces mire que en ese sentido entonces señorear se explica desde el concepto de cuidar y proteger. Porque quien lo interpreta fuera de un contexto general, pues ¿qué va a entender? Cáigale encima a la señora, ¿cierto? Sométala, etcétera, etcétera. Una mala aplicación de eso. Entonces, hay algo que es clave. Yo recuerdo la experiencia de la hermana Bernarda, la que fue al cielo, y me llama la atención algo, y es que ella estaba como en el cielo, en el paraíso, en algún sitio con el Señor, y había un plantío de flores. Entonces ella le dice: Señor, ¿puedo coger una flor para mí? Y él dijo: claro, con gusto. Ella se agacha y jala esa flor, y jala, y la flor nada que sale, y ella forcejea con la flor. Y entonces se para como frustrada y dice: Señor, no pude. Él se agacha y dice: porque tienes que hacerlo con amor. Y la arranca. Por lo único que me acuerdo de ese testimonio, porque me marca como persona, porque es que Dios puso todo por debajo de nosotros. Todo es responsabilidad nuestra: el pasto, las flores, los animales, cómo los tratamos. Cuanto más nuestra esposa, nuestros hijos. De qué manera nosotros realmente administramos, creería yo. Y voy a leer otro texto ahí, con ese termino esta parte. Primera Timoteo 3:5. Mire lo que dice acá: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí ven la combinación entre gobernar, cuidar? No se trata de mandar. Yo les escribí un post esta semana, me encontré un post por allá: si usted solo sabe mandar, no ha aprendido nada en su vida. Hay que cuidar, proteger. ¿Sí? Entonces, ¿claro ese punto? Tercera pregunta por Eduardo Uribe. Pregunta 3. ¿Nos acercan a Dios todas las religiones? Obviamente nosotros todos evangélicos, buenos evangélicos que somos, ¿qué diríamos? No. Voy a dar primero una respuesta sociológica. ¿Por qué primero una respuesta sociológica? Porque si yo estoy hablando con un humanista, con un sociólogo, con un ateo, no le puedo decir: la Biblia dice. ¿Por qué? Porque no la cree, ¿cierto? Entonces necesito tener una respuesta argumentativa. Cuando hablo de sociológica estoy hablando algo racional, que se cae de su peso por sí mismo. En el mundo existen aproximadamente 9.900 religiones diferentes, y el 70% de la humanidad pertenece a una de las 5 principales, que son el cristianismo, el hinduismo, el budismo, el islamismo y el judaísmo. ¿Por qué son las principales? Porque la mayoría de gente, ¿dónde está? Está en China, allá que es budismo. La mayoría de la población mundial en India, que hay allá, el hinduismo. El resto, casi todo lo que sería Europa y la parte de América, tanto del norte como del sur, practican el cristianismo como tal. Entiendan el cristianismo católico y protestante. El islamismo, pues todo lo que es la parte de los musulmanes, ¿cierto? Y el judaísmo, pues ese sí, casi que solo pertenecería a Israel, pero como los judíos están regados por todos lados, pues también está regado por todos lados las mezquitas, sinagogas, etcétera, todavía. Ahora, si todas las religiones llevan a Dios, estas 5 debieran ser bastante similares en su presentación acerca de Dios. ¿Será así? Pues en definitiva no. El hinduismo contempla 3 millones de dioses. El budismo contempla un Dios que no es personal y que en esencia todavía ellos no saben si es bueno o es malo. El islamismo contempla la poligamia y en esencia un Dios que permite el abuso hacia las mujeres y hacia los niños, solo por poner unos ejemplos. ¿Se parecen esos dioses ahí, esas religiones? No, no se parecen, ¿sí? De hecho, por ejemplo, muchos de los que se inmolan del islamismo lo hacen porque les prometen que cuando mueran allá les van a recompensar dándoles muchas mujeres. Ahora, todas las religiones
exceptuando el cristianismo verdadero, toca hacer este paréntesis, cristianismo verdadero, enseñan que Dios, entre comillas Dios con minúscula, espera grandes sacrificios para ganarse la salvación. En algunos casos, esa salvación son meros beneficios a gusto personal, como lo del asunto de las mujeres allá, ¿cierto? Ellos, la salvación de ellos es tener en el cielo de ellos pues muchas mujeres, ¿sí? En definitiva, entonces, las religiones no acercan a Dios, incluyendo el cristianismo. El cristianismo como religión no acerca a nadie a Dios. Entonces, la respuesta sociológica es definitivamente todas las religiones no acercan a Dios porque tendría que estar unidas. El Dios de la Biblia no pide ser buscado, Él busca al hombre. Juan 3:12. Dice la escritura, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La religión busca a Dios. Algo que no es religión es que Dios busca al hombre. Y en este caso, ¿quién buscó a quién? Dios vino a buscarnos por medio de la persona de Jesucristo. Entonces, hasta ahí, la religión no acerca a Dios. Los fariseos, los religiosos en esa época creían que ellos, ¿qué tenían que hacer? Ofrecer sacrificios, hacer una cosa, hacer la otra y creer que con eso se estaban acercando a Dios. No se estaban dando cuenta era que era Dios quien se estaba acercando a ellos. Y cuando Él se acercó, lo recibieron. Dice, a los suyos vino y los suyos, como eran tan religiosos, no lo recibieron. La religión básicamente es querer buscar a Dios. Entonces por eso existe también una religión cristiana, porque muchos cristianos están tratando en sus fuerzas de buscar a Dios por medio de ritos o de actos o de sacrificios personales. Y entonces, aunque se tildan de cristianos, no están en Cristo, están en una religión cristiana. Porque Dios no puede ser buscado por la incapacidad humana. Romanos 3:10-12, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien. Sencillo, el ser humano es incapaz de buscar a Dios. Entonces, todo intento del ser humano por buscar a Dios en sus fuerzas se llama religión. Entonces existen más de 9.900 religiones, porque cada uno cree tener su propia manera de acercarse a Dios, y no puede ser a nuestra manera. La única forma de acercarse a Dios es por revelación de la palabra de Dios. Juan 6:44-47. Ninguno puede venir a mí. Entonces, ¿qué religión acerca a Dios? Ninguna. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Tiene que haber revelación ¿de qué? De la palabra de Dios. Sin revelación de la palabra de Dios, ¿la gente va a venir a Dios? No. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Finalmente, Dios no es categorizado dentro de ningún dogma religioso. No puede, porque Dios no puede ser contenido por ninguna religión, ni siquiera por el cristianismo. ¿Qué sería el cristianismo? El cristianismo es cuando el hombre trata de apropiarse de Dios, trata de encerrar a Dios y decir, yo tengo el monopolio de Dios. Pongamos un ejemplo, digamos que usted va y compra el pan de todas las panaderías del mundo y las trae y las mete en su casa. ¿Quién es el dueño del pan ahora? Usted compró todo el pan. Ahora si los demás quieren pan, ¿qué tienen que hacer? Venir y usted va a decir a qué precio les vende ese pan. Eso es un monopolio. El cristianismo es cuando muchos pastores, ministros, gente religiosa que hizo, se apropió de conceptos bíblicos y entonces dicen, usted no puede buscar a Dios si no se pone la falda larga, usted no puede buscar a Dios si no diezma, si usted no puede ser bendecido si no... Y encerraron las doctrinas de Dios y eso es lo que formó el cristianismo como tal. Si usted no viene a mi iglesia, usted no es salvo, ¿cierto? La religión cristiana no va a salvar a nadie. Como esa monopolización, como ese adueñarse de... Entonces,
Por eso muchos pastores creen que ellos son los únicos ungidos, los únicos salvos, los únicos, y que solo a través de sus congregaciones se va a salvar la gente. Y no. Finalmente Dios no es categorizado dentro de ningún dogma religioso. Es decir, el cristianismo no es una religión. Como si usted viera dos líneas diferentes. Aquí la religión cristiana y aquí los creyentes. Porque los creyentes no están encerrados, porque somos libres. Tomás, ¿se acuerdan del discípulo de Jesús? Preguntando por qué religión adoptar para llegar a Dios, recibió la siguiente respuesta. Vamos a Juan 14, 5 al 7. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué era lo que estaba preguntando Tomás? ¿Cómo sabemos el camino? Porque ¿qué había hecho Jesús durante 3 años y medio? Quitarle todas sus religiones. ¿Cuáles eran las religiones de los discípulos? Los unos eran celotes, su religión era el ateísmo, la anarquía. Los otros eran cobradores de impuestos, su religión era la plata, el negocio. Los otros eran fariseos, entonces su religión era el fariseísmo. Y entonces, ¿cómo se sintió Tomás? Jesús viene un día y dice, bueno, me voy. Tomás quedó preocupado, y entonces, ¿ahora qué religión seguimos? ¿Cuál es el camino? ¿Ahora qué religión toca? O sea, ¿cuál es la religión que usted, Jesús, está implantando? Es lo que Tomás está preguntando. Y Jesús le dice entonces, ¿cuál es la religión? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el camino? Jesús. Mientras que Tomás estaba preguntando por qué tipo de camino, por qué tipo de religión vamos a montar, qué tipo de religión nueva vamos a implantar. Y Jesús no le está hablando de ninguna religión, le está hablando de una relación con el Padre a través de Él. Entonces, en esencia nosotros pertenecemos a la religión cristiana, pero no somos de la religión cristiana. El ser llamados cristianos sería un título, pero en esencia nosotros somos hijos de Dios nacidos de nuevo. Si esa sería nuestra identidad. Nosotros no seguimos una religión, tenemos una esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Nuestra relación con Cristo. Oseas 13:4. Y esa sería una excelente respuesta para esta pregunta, si todas las religiones llevan a Dios. Porque mire que esto nos está dando herramientas, nos está dando argumentos. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Más claro, ¿qué está diciendo Dios? Yo soy el único Dios, la única, entre comillas, religión, si quisiéramos llamarla religión, pero no es religión, no se puede, es Dios. Dios es la esencia y en ese sentido es nuestro único Salvador. Claro ese punto. Pregunta 4, por Eduardo Uribe. ¿Es la Biblia copia de otros libros? Copia de otros libros, por ejemplo, del Corán, de libros hebreos antiguos, etcétera. Entonces se está haciendo la pregunta. Entonces mire que es importante las preguntas. Llega una TV y le pregunta a usted, y usted no puede decir, no, es que es inspirada por Dios. Dice, pero ¿cuál Dios? Si no cree en la Biblia. Por eso les digo que nuestras respuestas son muy religiosas en ese sentido. No tenemos como argumentos y por eso es importante investigar, por eso es importante no comer entero ciertas cosas. Vamos a mirar de nuevo una respuesta sociológica. ¿Qué quiere decir? Lo que en la sociedad se entiende, cuáles son los argumentos o cuál es la forma en que ellos plantean ese asunto. Algo lógico para la sociedad, que es algo que nos va a servir y nos va a ayudar a derribar un argumento de una manera sencilla, y luego vamos a mirar la respuesta bíblica para nosotros evangélicos juiciosos que somos con la Biblia. Para resolver esta pregunta entonces debemos entender que la sociedad antigua pertenecía a la oralidad. ¿Qué es oralidad? Que ellos hablaban, entonces se contaban, entonces, ay, mire, este sí vio que pasó tal cosa, mire que pasó tal cosa, y entonces se contaban la historia, y este le contaba la historia a otro, y ese le contaba la historia a otro. Por lo que algunos escritos contienen similitudes con historias de la Biblia. Escritos sumerios, egipcios, hay escritos chinos. Por ejemplo, el Génesis, en China está descrito el Génesis de manera perfecta, solo que a Adán y Eva no la llaman Adán y Eva. Tienen unos nombres por allá raros. Que el Edén no lo llaman Edén, tienen otro nombre, pero es exactamente la misma historia de Génesis, dicha en otra cultura, en otro orden,
las historias son similares en la antigüedad. ¿Por qué? Porque ellos se contaban la historia de manera oral y de hecho de eso surgieron sus culturas. Sin embargo, eso no significa que como tal la Biblia sea una copia. O sea, no quiere decir que alguno dijo, no, tomemos la historia de allí, tomemos la historia de allí, tomemos los escritos de los egipcios, los escritos de chinos, que eran como de los más antiguos, ¿cierto? De los de otras culturas y armemos un libro llamado Biblia. No. Por el contrario, más bien aquellas historias confirman lo que la Biblia dice. Entonces vamos a mirar las razones. El problema por el que surge esta pregunta es porque algunos radicales ateos y racionalistas buscan desacreditar la historicidad de la Biblia, porque recuerden que la Biblia no es solo un libro espiritual, es un libro histórico, es la historia del pueblo de Dios, punto. Argumentan, y eso es lo que es curioso, con algo más de 100 citas, que me puse yo a buscarlas y me encontré que más o menos hay unas 100 citas de otras culturas que parecen agregarse, que son por ejemplo parecidos a versículos de los Salmos, de Proverbios, y la mayoría de Génesis y algunas leyes. Son similares en esas culturas, y cuando usted las compara con versículos de la Biblia, pues uno dice, ay no, metieron esos versículos, pero no son más de 100 citas. Entonces, no podemos decir que con 100 citas de otras culturas armaron la Biblia. Entonces ese es un punto. Entonces sí hay paralelos en citas con otras culturas, pero eso no significa que la Biblia la armaron con esas citas. Es igual que lo que hacen los arqueólogos. Encontraron un huesito así chiquito de 1 centímetro y con eso armaron el Australopithecus completo, ¿sí? El Macacus completo, porque encontraron un huesito, inclusive en lo que veíamos de creación versus evolución, encontramos que armaron al mono y a la esposa con un solo huesito. Hombre, esa vaina es absurdo. Entonces muchos creen entonces que porque hay en otras culturas ciertas citas que están también en la Biblia o que son similares a la Biblia, entonces que la Biblia entonces es una copia o una recolección. No. Entonces vamos al siguiente punto, y es que las diversas culturas en la antigüedad estaban integradas. Recuerden que por ejemplo el libro más antiguo de la Biblia es Job, y Job era chino. Y es una de las culturas mucho más fuertes. Entonces posiblemente también, por ejemplo, los reyes magos que vinieron a visitar a Jesús eran orientales, conocían esas historias, y ellos tomaron la historia del pesebre y la aplicaron a su cultura para tratar de explicarla en su cultura. Entonces muy posiblemente encontremos estas historias muy similares, solo que con otros nombres, etcétera, porque ellos están describiendo desde su óptica personal. Eso es cultura para nosotros, mis queridos, porque es bueno que nosotros sepamos que la Biblia influencia otras culturas y que otras culturas influenciaron la Biblia, porque Dios respetó, por ejemplo, en los escritores su cultura. La Biblia ya cuenta con una historicidad, canonicidad y una veracidad literaria demostrada. Quiere decir, hoy nos hacen esa pregunta y uno simplemente le dice a la gente, investigue un poquito. Sí, no me haga perder tiempo, investigue un poquito. Porque en la historia ya está más que comprobado que la Biblia es verídica como escrito. No hablemos de lo espiritual, no estamos hablando de lo espiritual, como escrito. Quiere decir que muchas de las cosas que aquí se cuentan han sido demostradas. Entonces vaya, encuentre el arca de Noé, pues ya la encontraron. Vaya, mire Sodoma y Gomorra, allá está Sodoma y Gomorra. Vaya, busque Egipto, allá está Egipto y con sus historias, ¿sí? Y allá en sus paredes están los jeroglíficos con las historias similares al asunto. Vaya, pregunte por Nimrod, pues allá en Egipto le dicen quién es Nimrod y qué fue lo que pasó y cómo fue el asunto, y allá también están esos escritos históricos que comprueban que la Biblia, la tumba vacía, vaya, encuéntrela, allá la encuentra. Por eso hablamos de canonicidad, historicidad y veracidad literaria. Si usted quiere ver esto como un libro de historia, pero eso puede transformar su vida. Sí, ya nos metemos en el sentido espiritual. Porque es que Dios está metido en la historia, porque Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó las culturas, Dios creó los idiomas, Dios creó todo. Sencillo, toda la historia está integrada y Dios está integrado en toda la historia. Incluso algunos de los que trataron de desmentir la Biblia terminaron fracasando en su intento y regresando a Cristo. Por ejemplo, el caso de C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia.
quien habiendo conocido el cristianismo desde su niñez, perdió su fe al matricularse en la misma universidad de Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos. Eran compinches, eran amigos, pero pues era una universidad atea, y entonces pues ellos, jóvenes, adolescentes, él dejó su cristianismo y se metió al socialismo, a todo ese tipo de cosas. Y pues obviamente influenciado por los pensadores, profesores universitarios, incursionó en el ateísmo, la mitología y el ocultismo. Él conoció desde niño el evangelio, pero le pasó lo que estamos hablando. Como no tenía argumentos sociológicos, sino espirituales. La Biblia es inspirada por Dios y la mamá se la enseñó toda la vida. Él llegó a la universidad y allá le dijeron, sí, pero mire, en tal cultura tal cosa y en tal cultura, y lo mataron. Y el hombre dijo, no, me volví ateo, y se volvió ateo. Porque no tenía razones sociológicas para responder, para defender su fe, sino solo argumentos bíblicos, pero no le dejaban en la casa leer nada más sino la Biblia. Entonces, pues allá quedó perdido el mapa. Y entonces con este señor Tolkien, pues que también era bien quieto y toda la cosa, y bien imaginativos que eran, porque pues no, compare Crónicas de Narnia con el Señor de los Anillos, pues tenían una imaginación ni la verdad, y se meten con la mitología y se meten con el ocultismo, pues tienen un revuelto allá, un caldo de cultivo para llenarse la cabeza de basura. Hasta que C.S. Lewis tiene su primera niña y su niña es inquieta por Dios. Y entonces por causa de ella él empieza de nuevo a investigar. Ya no acepta su fe de una manera sencilla como antes, sino dice, pues miremos, investiguemos. Y empieza en su investigación y finalmente años más tarde entonces retorna al cristianismo al analizar desde una óptica racional los hechos históricos sociales que confirman la Biblia. Entonces él lo que hizo que él volviera de nuevo fue decir, venga, miremos, porque es que yo había fundamentado mi Biblia, mi fe solo en lo que mi mamá y mi papá me decían, pero ahora quiero investigar sobre el asunto, y se mete a investigar. Otro caso fue el del reportero Ian Wilson. Era un investigador de temas científicos de los más famosos del mundo, y él un día escribió lo siguiente, que solo faltarían 10 años para probar arqueológicamente. ¿Qué es arqueológico? Que voy y busco huesos, piedras, etcétera, ¿cierto? Para comprobar que la Biblia está llena de historietas. Pasados esos 10 años, Wilson admite que sus hallazgos le mostraron que no existe libro alguno en los anales de la historia que esté por encima de la integridad y exactitud histórica y arqueológica de la Biblia. Quiere decir que el tipo se fue a tratar de demostrar con la arqueología que la Biblia era una farsa, que era una historieta, y encontró todo lo contrario, que todos los hallazgos arqueológicos encuentran rollos, encuentran papiros, encuentran escritos jeroglíficos, encuentran una cantidad de cosas, huesos que confirman que hubieron gigantes, etcétera, y toda la arqueología confirma que la Biblia es real, de pasta a pasta. Hay libros históricos en Roma, en Grecia, en Egipto y en diferentes países, continentes, que de nuevo confirman la historicidad de la Biblia. Entonces no estamos leyendo un libro que es que, ay, el pastor me convenció que esto es la palabra de Dios. No, la sociedad, la cultura, la arqueología, la ciencia confirman que esto definitivamente es palabra de Dios. Ahora, demos una respuesta bíblica. ¿Qué pasó? Está Ismael, está Isaac. Isaac pues sigue la línea de los judíos. Ismael se abre hacia otros lados, recorrer la tierra. Y, por ejemplo, Caín también está por otros lados. Ahora, piensen que Dios trae idiomas, así que a la hora de ir a hablar el idioma les toca empezar a tratar de traducirse lo que estoy tratando de explicarle, porque a veces uno trata de explicarle a alguien, aún en la cultura de uno mismo, cosas, y toca encontrar una palabra intermedia que explique. Entonces, ¿qué se dio? Se dio lo del teléfono roto. Seguramente en muchas culturas se escuchó la historia de Adán y Eva, del diluvio, etcétera, ese tipo de historias, pero se escucharon en otro idioma, con otras frases, con otro contexto. Ahora, por ejemplo, los ismaelitas, ¿ustedes quiénes eran los ismaelitas? Los famosos piratas de la antigüedad. Entonces mire que dentro de la historia está todo eso, y como eran piratas, pues eran malvados, etcétera, eran comerciantes, traficantes, ladrones, y pues obviamente si las historias se han contado, pues cada uno le va añadiendo un poquito, le va quitando otro poquito, la va cuadrando, como nos pasa a nosotros hoy igual. Hoy nos contaron un chisme aquí, y fuimos allá, y se dijo más grande, se dijo más chiquito,
Mire que en toda la tierra está eso. Alguien dijo, no vemos las cosas como son, sino como somos. Introduzco con esa frase porque creo sinceramente que muchas personas de la antigüedad presenciaron, viendo y oyendo muchas de las cosas que acontecieron en la formación misma de la historia bíblica. De hecho, por dos razones básicas. Primero, la cercanía humana. Dos, la oralidad sin fronteras. ¿Por qué se dio la cercanía humana? Porque hasta Génesis, al tiempo del diluvio, la tierra era una sola. Entonces hablamos de la Pangea, que todo era más cerca. Si yo digo que iba a las naciones, no era tan lejos, no estaba tan poblada, entonces había más poquita gente, se veía menos espacio, habían menos limitaciones montañosas, ríos, mares, cosas que impiden el traslado de un lugar a otro, así que las historias seguramente corrían de un lugar a otro de manera muy sencilla. Recuerden que Abraham, por ejemplo, paseó la tierra, es lo que Dios lo mandó a hacer. Él está yendo a muchos lugares. ¿Cuántos años vivían? ¿Cuánto tiempo había para pasear? En esa época sí había tiempo para pasear. Entonces, mire que había menos limitaciones en ese sentido para que la historia se extendiera en ciertos lugares. Entonces, por eso hablo de la cercanía. Para avalar ese punto, Génesis 11:7, donde dice que cuando hubo el diluvio se abrieron las fuentes del gran abismo. ¿Qué pasó? Se acabó la Pangea. ¿Qué terminó armándose? Continentes. Y la siguiente era la oralidad sin fronteras. Y aquí quiero que pensemos en algo. ¿Cuántos idiomas había hasta Babel? Un solo idioma. Entonces la historia podía regarse más. Ahora, después hubieron varios idiomas, pero por eso hablo sin fronteras. ¿Por qué? Jesús, por ejemplo, en el tiempo ya en el Nuevo Testamento, fue criado en Nazaret. Nazaret significaba los términos de la tierra. ¿Sabe por qué le llamaban los términos de la tierra? Porque era una costa marítima y era una costa comercial. Por eso los judíos odiaban a los de Nazaret, porque Nazaret era un revuelto de culturas, porque allá llegaba literalmente gente de todo el mundo conocido para comerciar. Era el centro del comercio mundial. Es como hoy pensar en Japón como el centro del comercio mundial, ¿cierto? O China, no sé. Por eso Jesús estaba tan empapado de todas las culturas del mundo. De hecho, eso afectaba inclusive los idiomas, porque obviamente se tenían diversos idiomas. Dígame si no había la manera de tomar historias y llevar y traer. Inclusive en Hechos 2, 5-6, nos dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Eran judíos que hablaban otros idiomas. Por eso Dios tuvo que traer nuevas lenguas para poder expresarles el evangelio, porque ellos, aunque eran judíos, como vivían en otros países, pues tenían otros idiomas que tuvo que hacer Dios para hablarles a ellos, hablarles en su idioma. Vino el Espíritu Santo y les dio nuevas lenguas a los que estaban en el aposento para poder expresar el evangelio. Muchas de esas personas que hicieron después de eso, ¿se quedaron ahí? No, se fueron a sus naciones y se fueron llevando ¿qué? La historia. Y muchos de ellos ya creyentes, pues que conocían también, tenían la Torá, el Antiguo Testamento también ya armado a esa época, y se llevaban eso a otros sitios. Recordando en este último punto, que hasta el año 70 después de Cristo los idiomas predominantes eran el arameo, el griego y el hebreo, y eso facilitaba la comunicación, pues Roma era el centro del mundo en aquella época, lo que facilitó además la extensión del evangelio, incluidos los escritos que como iglesia se transmitían, lo que dio origen a tan innumerables copias de los escritos bíblicos, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Y esto es un punto que es importante, porque usted va a encontrar de otras culturas, no más de 150 citas pequeñitas, pero de la Biblia usted va a encontrar copias, una cantidad. De hecho, todavía siguen encontrando copias de Lucas, siguen encontrando copias de otros evangelios, de cartas de Pablo, y hay cantidades, no hay 2 o 3, y las revisan y todas iguales. Eso comprueba la Biblia como un documento histórico veraz. Y respuesta bíblica, ya miramos la respuesta sociológica. Y espiritual a este interrogante. Quiero leer este texto. Ese sí, búsquenlo todos, por favor. Salmo 19, 1-4. Y esa es una respuesta ya para nosotros como creyentes. Pónganle cuidado a este texto. Los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Quiero que entendamos a Dios hablando. Entonces, ¿qué entendemos en ese texto? Primero, Dios no necesitaba escribir un libro, lo hizo por causa de nosotros. Quiere decir, la creación misma habla de Dios. Cuando usted vaya a argumentar con una persona atea y dice, no, ¿sabe qué? No crea la Biblia. Pero ¿y de dónde salen los peces? ¿Y de dónde surge esto? ¿Y por qué las flores tienen diferentes colores? ¿Y por qué? Mátelo con eso. Y dígame que Dios no existe. ¿Sí? Mire la macrocreación, mire la microcreación y dígame que Dios no existe. Mire si a un espejo y dígame que Dios no existe. Y así hablamos de argumentos. Si la Biblia no existiera, la creación, eso está diciendo este texto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Siguiente, la creación misma anuncia quién es Dios sin necesidad de la Biblia, ya lo dijimos. Siguiente, Dios no ha dejado de hablar al ser humano nunca, ya que Él está totalmente integrado a su creación. Mire lo que dice, un día emite palabra a otro día. ¿Cuánto tiempo habla Dios? ¿Cuándo ha dejado de hablar Dios? Pero uno dice, ay, pero aquí en la Biblia ya habló todo. Pero Dios sigue comunicándose. Por eso entendemos, por ejemplo, lo que está pasando con algunos musulmanes. Como la Biblia no ha podido llegar allá, ¿qué ha hecho el Señor? Se les aparece que una luz, que una voz, que una experiencia, algo, y Dios habla. Y muchos de ellos se han convertido a Cristo, no al cristianismo. ¿Por qué? Han empezado a oír a Dios. Ahora, Dios no necesita usar un lenguaje específico para comunicarse con el hombre. ¿Eso dice ahí o no? No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Oiga, Dios ni siquiera tiene que hablar audiblemente para que la gente lo escuche. Entonces, usted está argumentando con un ateo, ¿qué debe decir? Oiga, ¿y usted no tiene conciencia? Su conciencia no le dice que lo que está haciendo está mal, Señor. Y verá que lo mata también con eso. Porque no necesita una voz audible, no necesita una voz escrita. Su conciencia allá adentro. Con esa sola pregunta. Alguien decía lo siguiente, si usted no tiene conciencia, ¿cómo es consciente que está hablando conmigo? Pues porque los ateos argumentan con cuanta bobada le ocurre, pero, perdónenme. Cuando estamos hablando con personas en ese sentido argumentativas, necesitamos tener razones. ¿Sí? La voz de Dios no está limitada ni al tiempo ni al espacio. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Dónde no hay palabra de Dios? Desde el mismo Génesis, Dios habla y ¿dónde queda su voz? Cuando Dios dice, y produzca la tierra hierba verde, ¿hasta dónde llegó la voz de Dios? ¿Por dónde salió la voz de Dios? ¿Y si ha salido? Es como si Dios la hubiera hablado dentro de esa esfera, ¿cierto? Y esa voz está completamente en movimiento. ¿Cuándo? Los científicos llaman a eso las ondas cartesianas. Para que usted tenga una foto aquí y llegue allá. ¿Cómo se trasladó eso allá? ¿A través de qué? Ondas. ¿Cómo esa información llega por el aire? Porque esta información que yo envío de acá llega allá a una antena y de allá llega acá, no llega directamente allá. Quiere decir que ¿por dónde viaja la información? Por el aire y el espacio. La voz de Dios. ¿Qué es lo que hace que todo viaje? Que podamos comunicarnos. De nuevo volvemos al mismo punto, ¿sí? Entonces miren la voz de Dios. ¿Dónde está limitado Dios? Si yo no voy a predicar a los indígenas, ¿dónde está la voz de Dios? Todo lugar, la creación misma, los cielos cuentan, anuncian. Allá están los mensajeros de Dios, siempre, todo el tiempo. Cuando se oye un pajarito, cuando se oye un animal, cuando truena, Dios siempre comunicándose. Entonces, cuando usted va a argumentar con una persona que tiene una pregunta como esta, tiene razones sociológicas, tiene razones
no solo bíblicas, lógicas, ya en ese sentido sí ya es una lógica, pero es una lógica bíblica, ¿sí o no? El último texto entonces que quiero citar es, ¿y entonces para qué la Biblia? Esa es una buena pregunta. Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. ¿Para qué? Para memoria. Para que no se nos olvide. O sea, Dios es tan misericordioso que lanzó su voz, pero no la dejó para que la... Entonces, ¿sabe qué hizo? La escribió. ¿Para qué? Para que no se nos olvide. Esto nos recuerda todos los días, porque como todos los días dejamos de ver al cielo, dejamos de ver la creación, dejamos de contemplar a Dios ahí, entonces ¿qué hace Dios? Nos dejó escrito para que no se nos olvide. Para eso son los libros, para que no se nos olviden las vainas. ¿O no? Para que es una agenda, para que no se nos olviden las cosas. Gracias. Esa es la agenda de Dios, ahí está todo lo que Dios tiene para decirnos. Pero sumémosle a eso, que Jesús llega y dice allá en Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu, son vida. Piense en una mamá que está embarazada, pero sabe que su hijo está muriendo. El médico le va a dar un consejo. ¿Cuál? Háblele. Ese es un buen consejo. Anime al bebé. Hable, comuníquese con el bebé. Dios ve al hombre muriendo. ¿Sabe qué ha evitado que el hombre muera? Dios le habla. Ahí está el enfermo. ¿Qué necesita? Oír palabras. Qué buena es la palabra, ¿cierto? Dada a su tiempo. Qué bueno. Dios habla palabras al cansado. Está cansado. Dios le habla. ¿Para qué nos dejó Dios su palabra? Bueno, su palabra no es para... Entonces voy a esto como conclusión. La Biblia Dios no la escribió para demostrarnos que Él existe. La Biblia no está escrita para demostrar la existencia de Dios. La existencia de Dios yo no necesito demostrarla con la Biblia. La Biblia está para animarme, para proveerme un camino, para proveerme una vida espiritual. Ahí está la diferencia. Por eso nosotros debiéramos ser capaces de predicar sin una Biblia en la mano. No debemos, ¿sí? Valga la... Si de alguna manera usted tuviera que darle una respuesta a alguien, a un ateo de este asunto, es, la Biblia no es para demostrar que Dios existe, es para decirle a usted que lo ama. Y ya, usted decide si quiere o no aceptarla. Histórico, social, o científico, arqueológico, o espiritualmente. El punto ahí. ¿Listos? ¿Cómo les pareció la dinámica? Es importante. Eso me gusta lo que la hermana dice. ¿Por qué? Porque es que dentro de nuestro ramo evangélico a veces somos demasiado cerrados. Le decimos al ateo, te vas a ir al infierno porque no crees en la Biblia. No, espere. Hay razones, hay cosas que se pueden explicar. Hay siervos de Dios que se dedican a ir a universidades ateas a dar debates y debates con lógica, sí, y eso es importante. Nuestros muchachos universitarios, porque vemos tantos creyentes, hijos de creyentes que llegaron a la universidad y los perdimos. En los mismos colegios cristianos están enseñando ateísmo, están enseñando filosofía y ese tipo de cosas en los mismos colegios cristianos. Terrible, porque no investigan, porque a la larga es cuestión de sacar rato. Eso es igual que cuando uno va con un palo en la mano en la madrugada para ir a buscar el bus, ¿cierto? La mayoría de gente, uno se siente valiente con el berriendo palo en la mano, ¿sí? Nosotros nos sentimos valientes con la Biblia en la mano, mis queridos, pero no es el orden, ¿sí me entiende?